Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios y vamos a abrir la Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Versículo 1, comenzamos a leer. Lee. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bien, en primer lugar, el capítulo 13 hay algo significativo que marcar la diferencia y escuchar que es importante. En el capítulo 13, en el último versículo del capítulo 12, Jesús finaliza su ministerio público. Ya no predicó más al público. En el capítulo 13, 14, 15 y 16 se le llama el mensaje del aposento alto. Ahí solamente estaban los apóstoles y Jesús. El capítulo 13 se calcula que era jueves. Al otro día a Cristo, aquella misma noche, lo detuvieron en el Getsemaní y a las horas le golpearon y le crucificaron, porque Cristo, como sabéis, fue muerto el viernes y el domingo resucitó. Entonces estas son las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Esto no es un tema para la gente normal ni corriente. Este era un tema en privado, muy particular. Todo lo que decía Jesús tenía importancia, campe. Pero sabiendo que a las 8 o 10 horas le iban a prender y le iban a matar y le iban a crucificar y se iba a ir al cielo, esto fue lo último que Jesús habló. Claro, nosotros los tenemos por capítulos, pero recordad que el 13, el 14, el 15 y el 16 es todos seguido. Se habló en el mismo acontecimiento y eso es lo que a veces no entendemos. Es en el mismo acontecimiento. Y entonces el hermano ha leído y ahora lee 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos. En primer lugar, yo no voy a entrar ahí en ese tema, ahí nos habla de un amor selectivo. No había amado a los que le siguieron, no había amado a los que creyeron en él, no había amado a los que le alabaron, había amado a los suyos. Ahí habla de un amor selectivo, pero no voy a entrar ahí. Pero eso no me lo puede negar nadie porque lo dice y repito, yo lo quiero leer yo personalmente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin, en extremo, hasta el máximo. Habla de un amor selectivo. Estés de acuerdo que no, aquí está escrito. Y no entramos en el trapo porque esa no es mi intención. Quería hablarles. Era la Pascua, pero era una Pascua distinta, diferente. Desde el libro del Éxodo, capítulo 12, ahí se constituyó la fiesta de la Pascua, que era matar a un cordero, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Desde ese día hasta ese día habían pasado unos cuantos años, a lo mejor más de 2000 años. Y el cordero que mataban era un símbolo y era que apuntaba al Cordero de Dios que tenía que venir. Pero es que en esta Pascua estaba Cristo. Y en esta Pascua iban a matar a Cristo. No hablaban de la sombra, hablaban de la realidad, que era él. Lo que los discípulos, eso no se enteraron. Habrán una Pascua que después Cristo resucitar se enteraron. Una Pascua que ellos no se dieron cuenta. Era la Pascua que tocaba techo. Que desde entonces ya no hace falta celebrar la Pascua. Gracias a Dios. Bien. Y entonces en la cena estaban todos sentados en la cena. Y había una costumbre
en Israel, era una costumbre, pero una costumbre generalizada, porque hay costumbres que son más locales, más particulares, y hay costumbres que son más generalizadas. En aquella época se iba la gente en sandalias, con los pies descubiertos. Y las calles no eran como ahora habrán, que están pavimentadas de brea y no hay tanto polvo. Entonces, cuando iban a una casa a cenar, los pies llenos de polvo y de tierra y de alguna piedrecita en el pie se sentían muy incómodos. Y había una costumbre que un criado, el criado de menos rango de la casa, lavaba los pies a los discípulos. Eso era el encargado, el anfitrión, el que invitaba a la cena. ¿Y quién era el anfitrión en esta cena? Cristo fue el que invitaba. Y entonces todos se sentaron a la mesa. Y todos tenían los pies sucios del polvo del camino. Venían de Betania, por cierto. De Betania a Jerusalén, que habrá unos 4 kilómetros. De Betania a Jerusalén venían. Y estando allí, se sentaron 12 hombres y Jesús. Estaba todo preparado. Y Jesús se calla, guarda silencio. No hace nada, ni dice nada. Ni nadie hace nada, ni dice nada. Pero todos se dieron cuenta que estaba la cena, estaban todos, y no sé en qué parte del aposento alto estaría, habría un librillo con agua, una toalla y estaba todo. Pero faltaba algo. Faltaba el siervo que tenía que lavar los pies a los discípulos. Y Jesús no contrató a nadie para hacer ese trabajo. ¿Quién lo va a hacer? Ni contrató a nadie, ni mandó a nadie. Y dice la Escritura, sabiendo Jesús que su hora había llegado, su hora es su muerte. De aquí 4 o 6 horas me van a golpear, me van a dar una que no me van a reconocer de la que me van a dar. Y me van a crucificar. Dice, y cuando estaban como el día, lee el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Exacto, ya había puesto. Jesús ya lo sabía de hacía tiempo. Pero ya el Judas Iscariote había quedado con los guardias de prenderlo en el Getsemaní. Jesús lo sabía también eso. Sabía 2 cosas. Que de aquí un rato me van a prender y de aquí un rato me va a vender. No son 2 cosas que dan ánimo, ¿verdad? Pero seguimos ahora. Se levantó de la cena Jesús. ¿Por qué? Porque nadie se levantó. Nadie se prestó voluntario a hacer el trabajo de siervo. ¿Sabes quién lo hizo? El más grande. El ser más grande te capacita para humillarte. Eres tan pequeño y soy tan pequeño que no estamos preparados para humillarnos. Nuestra pequeñez, nuestra pobreza nos impide humillarnos y su grandeza le capacita a humillarse. Oh, Dios. Luego aplicamos. Primero vamos a leer. Y se levantó de la cena. Coge tú Filipenses 2. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó para hacer el trabajo de lavar los pies. Hay una palabra que quiero que lo veamos ahora. Verso 3. Tú.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Era consciente Jesús de su divinidad. Ahí no tenía él una confusión de su identidad, en que hago de siervo, pero sé quién soy. Sabiendo Jesús y siendo consciente de quién era y que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y siendo consciente de la misión que tenía que cumplir, ese conocimiento le capacitó para hacer el servicio. Repito el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Todas. Para Jehová, todas. Y Dios tiene mucho. No se quedó con nada. Le dio el Padre todo. Y eso lo sabía Jesús, Abraham. El Padre le dio todo. No le dio un poco, le dio todo. Sigue el 3. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Y a Dios iba. Ese conocimiento fue lo que le capacitó para hacer lo que hizo. ¿Y tú qué esperas? ¿A sentir para hacer algo? Filipenses capítulo 2, verso 5. Abraham. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Amén. en Cristo. Corrijo eso. Américas. La versión Américas, el 5. Ahí está mal puesto. Filipenses 2:5. Sí. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Actitud. Y en otra versión dice, en la versión haya en vosotros este conocimiento. Conocimiento y actitud, no dice sentimiento. Es que no siento humillarme. No hace falta que sientas humillarte. Él dice en el texto original, esta actitud hubo en Cristo, este conocimiento, que siendo Dios se hizo hombre, se humilló, ¿sí o no? Pero Campe le pareció poco. ¿Cómo que le pareció poco? Sí, siendo Dios se hizo hombre. Pero es que ahora, siendo hombre, se hizo siervo. ¿Sí o no? ¿No crees que ya es bastante Abraham? Siendo Dios, hacerse hombre. Pero Jesús no hizo eso solo. Siendo Dios se hizo hombre. Y siendo hombre, ¿qué se hizo? Siervo. Y era el siervo más bajo. Repito, para ese trabajo se le recomendaba al siervo más bajo de la casa. Eso es una costumbre que había. Por ejemplo, yo cito, para no leer tanto, en Génesis 18:4 se le presentaron 3 varones y entre ellos era uno el ángel de Jehová, preencarnado, y Abraham dice, quedaos aquí, os preparo comida y mis siervos os lavan los pies. Era una costumbre. En Lucas capítulo 7, versículo 44 dice Jesús a Simón, el fariseo, entré a tu casa y no me ha lavado los pies. Le reprochó la descortesía que tuvo Simón el fariseo, ¿sí o no? Y en 1 de Samuel capítulo 25, verso 41 dice Abigail, he aquí a David, tu sierva, y la sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, eso es una costumbre que está en el Génesis, y he recorrido Génesis, Lucas y Samuel. Y la mujer pecadora, ¿qué hizo? Quebrantó el frasco de alabastro lavando los pies, ya que eso no lo hizo Simón el fariseo. Y Jesús se levantó. Pero ahora hay una cosa que quiero aclarar esta confusión. Volvemos al capítulo 13, verso 1. Y tú quédate en Filipenses. Juan.
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Amén. Como había amado. Algunos predicadores han predicado, y en parte es verdad, pero no es exacto. Han predicado el tronco, no la raíz. Que este es un pasaje que revela la humildad de Cristo. Verdad. Pero yo voy a predicaros dónde se originó esa humildad. En el amor. La humildad es una manifestación del amor. Y a veces pedimos y buscamos la manifestación sin tener la causa. Lo dice en el 13:1. Y amando a sus discípulos hasta el fin. El amor le motivó, le empujó, le animó a lavar los pies a los demás. Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros que nos hemos entregado a Cristo de verdad y de corazón, tenemos el Espíritu Santo, que es Dios. Y el Espíritu Santo debe derramar el amor en nuestro corazón. Y hay una asignatura pendiente. Nuestro amor no es muy robusto, no es muy fuerte, no es muy crecido. No digo que no ames a Dios, eso yo no lo digo ahora. Digo que tu amor no es muy fuerte. Dices, hasta aquí llego, más no llega. Y Jesús dice, los amó hasta el fin, hasta el extremo. Pero tú pones, vaya, hasta aquí llego, de aquí no llego más, ¿sí o no? Pues entonces hay una asignatura pendiente. Ha suspendido. Y a veces cuando escucho yo a los predicadores predicar, en cierto llevan razón. Es un mensaje que nos da un ejemplo de humildad. Pero digo yo, ¿de dónde salió esa humildad? Del corazón de Jesús. Les amó hasta el fin, hasta el extremo. O sea, el amor es el que me capacita para hacer las cosas para la gloria de Dios. Lo dice Pablo en Corintios, si hago todas las cosas y me falta amor, ¿qué dice? Es como metal que resuena en címbalo que retiñe. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo voy a hacerlo para la gloria de Dios si no estoy inundado del amor de Dios? Para hacer las cosas para la gloria de Dios tengo que estar inundado del amor de Dios. Del amor de Dios, no del amor mío hacia Dios. ¿Veis la diferencia? Porque tú eres incapaz y yo soy incapaz de amar a un Dios tan grande como se merece. Necesitamos la gracia de Dios. Y gracias a Dios, aquel que ha recibido a Cristo, ha recibido el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ha recibido la nueva naturaleza. Y dice en Romanos Pablo, y el Espíritu Santo derrama el amor en vuestros corazones, ¿sí o no? Pero lo que no dice Pablo es cómo, en ese momento, luego sí. ¿Cómo es que el Espíritu Santo derrama el amor en nuestros corazones? Por medio del conocimiento. Y cuando tú abrazas ese conocimiento y te doblegas ante ese conocimiento, a un Dios que te ha dado tanto, no te atreves a negarle nada. No hablamos de un conocimiento intelectual. Hablamos de un conocimiento, sí, que empieza por la mente, ¿de acuerdo? Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, ¿de acuerdo? Cuando entiendo eso y comprendo eso y abrazo por la fe, abrazo ese conocimiento y lo hago mío. Entonces es el amor de Dios. Por eso dijo Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Pero de qué amor habla? ¿Del amor que yo tengo a Cristo o del amor de Cristo hacia mí? A ti te separa del amor de Cristo que te quiten el puesto. Armas una desamorrostro en el mercado. Ya ves, qué fácil la mangas. O al otro mercado que empujen a un hermano tuyo. Ya la mangas, otra vez. Por eso María, que no viene al tema eso, pero es de resbalón, cuando Lázaro estaba enfermo dijo, Señor, al que tú amas está enfermo. La petición
de ayuda no iba en base a que Lázaro amase a Jesús, sino a que Jesús amaba a Lázaro. Al que tú amas está enfermo. O sea que ¿y cómo que? Sí, pues Dios amaba a Lázaro y estaba tan enfermo que se murió. O sea, que un hombre esté enfermo y que se muera y que le vayan malas cosas no significa que Dios no le ama. ¿Sí o no? Al que tú amas está enfermo. La petición de amor fue en base a ¿qué? No al amor que tiene Lázaro hacia Jesús, sino al amor que tiene Jesús hacia Lázaro. Si a mí me sujeta en Dios el amor que yo le tengo a él, ya estaría fuera de Dios. Pero el amor que tuvo Jesús le capacitó. Luego aplico, ahora no quiero porque si no, no entro en el mensaje. Hay muchos textos, pero voy a citar. En ese momento, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, se los lavó a los discípulos fieles y también se los lavó a Judas. Tú a lo mejor con mucho esfuerzo se lo lavarías a un amigo tuyo que te quiere y que te aprecia y que te respeta. Pero a uno que te va a vender de aquí un rato, eso no es humano, eso es divino. Le lavó los pies y Judas tuvo tanta cara que se parece a muchos de nosotros, que tenemos más cara que espalda, que se dejó lavar los pies por Jesús. Ahora, imagínate todo el cuadro, sentado Judas y Jesús lavándole los pies a Judas. Y Judas tan tranquilo. El que no se quiere arrepentir no se arrepiente. Y el que no se quiere convertir, como Dios no intervenga, yo pienso que más amor que Dios le dio. Si es otro, pues en ese momento se cae y se le caen los brazos al suelo, ¿sí o no? Solamente hubo uno espontáneo y esporádico, Pedro, que dijo, tú a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Hay dos tiempos, ahora y después. Aceptas lo que no entiendes ahora, que después lo entenderás. Pero lo entenderás si aceptas lo que no entiendes ahora. Pero te incapacita. El no aceptar ahora lo que no entiendes te incapacita a entender después lo que tienes que entender. ¿Dónde lo pone? Hebreos. Y por la fe entendemos. ¿Entendido? Y el justo por la fe vivirá. Pero a Pedro no le bastó con eso. Y le contradijo, tú no me lavas los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Traducido, si no te dejas administrar por Cristo, no puedes ser salvo. Si no te lavo yo, no tienes parte conmigo. ¿Tú crees que puedes tener parte con Dios si el Hijo no te limpia? Lo que yo hago no lo entiendes ahora, Pedro. Lo entenderás después. Y cuando Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, dijo, no los pies y la cabeza. Y ahí hay una enseñanza. Dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Os explico esto yo ahora mismo. En aquella época había unos baños públicos. No es como ahora que en las casas hay agua corriente y en tu casa te puede duchar campe. Había en todos los pueblecitos y más en una capital como Jerusalén. Había baños públicos y entonces iban al baño público Rafita y se duchaban y estaban limpios. Claro, pero del baño público a la casa había un cacho y al andar te manchaba los pies, lo demás estaba limpio. Y Jesús dijo, vosotros estáis limpios por mi palabra, solamente es los pies. Ahí nos habla de la santificación. El Señor nos ha limpiado en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Pero diariamente en nuestro caminar diario en este mundo nos manchamos los pies. Necesitamos el lavamiento de los pies, que es un lavamiento parcial, no es un baño, porque el baño ya lo hemos recibido por la sangre de Cristo. En Caí recalcó Jesús, aunque estáis limpios, aunque no todos,
Hablaba de Judas Iscariote, claro, que ese no estaba limpio. Ese estaba sucio de cuerpo y de pies. ¿Entendido? Hay una cosa que, pensando, he pensado, diga, Dios no elige a los capacitados, sino capacita a los que elige. No sé si esto estará bien dicho, he dado vueltas al asunto. Dios no elige a los capacitados, porque entonces a mí no me hubiese elegido, sino Dios capacita a lo que elige. ¿De acuerdo? Y entonces ya Jesús dice, y cuando entró el diablo en el corazón de Judas, le dijo Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo ya rápido. Y Judas se marchó de la cena. Después se marchó el que estorbaba. Y ahora es cuando Jesús empieza a administrar en profundidad, porque ese era un extraño. Bendito sea Dios. ¿Quién fue el que se humilló? El más grande. Aquí hay tantas aplicaciones, pero voy a dejar la espada aquí un rato. En este pasaje, yo cito, no hace falta que leas. En Juan 13:21, Jesús anuncia la traición de Judas. En un mensaje paralelo a este que está en Mateo, anuncia la negación de Pedro. Y el Mateo 26:31 anuncia que todos os escandalizáis de mí y me vais a dejar. Que lo pone en Marcos 14:50. Solamente ese. Marcos 14:50. Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén, todos. O sea, Jesús anuncia a Abraham la traición de Judas, que lo vende. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y Jesús anuncia que todos le van a dejar. Y a estos, a uno que te va a vender, a otro que te va a negar, y a estos que te van a dejar, sí. A los que me van a dejar, a los que me van a vender y a los que me van a negar, les lavo los pies. Y eso lo sabía Jesús, ¿eh? ¿Os dais cuenta de la profundidad que tiene eso? De tal manera que lo sabía y lo anuncia. Porque Pedro dice, yo no te niego, tú antes que el gallo cante me negarás 3 veces, pero no te preocupes, mira si lo sé yo, que ya he rogado por ti que tu fe no falte. Que eso fue lo que le salvó a Pedro, que la gracia no se quitó de él y vino al arrepentimiento, si no hace lo de Judas. Uno le vende, otro le niega y los demás le abandonan. Y a esta gente, al que me abandona, al que me vende y al que me niega, le lavo los pies. Qué lejos estamos de ahí, ¿verdad? Es un mensaje que agrada oírlo, pero cuando hay un problema en nuestro pueblo, de un descasamiento, de un despedimiento y de algo problemático, hay 2 consuegros que uno no quiere ceder, otro no cede, que es mi derecho, que es mi razón, y como nadie quiere ceder, buscan muchos problemas. ¿Sabes por qué no ceden? Porque son pequeños todos, no hay ninguno grande. El grande, ¿quién era Campe el más grande de los 13? Jesús. ¿Y quién se humilló? ¿Te das cuenta, hijo? Perdiendo se gana y ganando se pierde. El más grande, por eso no tienes la talla suficiente. Y cuando hay un arreglo y llevas razón, que a lo mejor la llevas, y como llevas la razón no cedes. Y por no ceder buscas un compromiso a la familia. Por Jesús creo que cedió. Alabanzas al Todopoderoso. ¿De acuerdo? Gracias que Dios siempre tiene una carta, Dios en la manga. Voy a citarlo y no voy a leerlo. Había 2 discípulos, uno que lo hemos oído, José de Arimatea.
y otro Nicodemo, que se calculan que eran miembros del Sanedrín, y con mucha mando y mucho dinero. Y estos dos discípulos salen del armario. No sabemos nada de Nicodemo. Nicodemo aparece 3 veces. En Juan capítulo 3, una. En el concilio cuando hablaban mal de Jesús y dijo, según nuestra ley no se puede juzgar a un hombre, a condenar hasta no escucharlo. ¿No es eso? Que fue a favor de Jesús. 2. Y aquí 3. Más no aparece. Pero daron la cara en el momento más difícil. Según los historiadores, esto ya es historia. Perdieron su puesto. Y según los historiadores, perdieron la fortuna. Se la embargaron. Y este detalle les volvió pobres. Salen y José de Arimatea tenía un panteón hecho para él y se lo dejó para Cristo. Y Nicodemo cogió ungüentos carísimos, bajaron el cuerpo de Cristo, pidieron el cuerpo a Pilato, lo bajaron, lo limpiaron, lo asearon y lo enterraron. Si no, echan el cuerpo de Cristo a la basura. ¿Dónde estaban los 12 apóstoles que lavó Jesús los pies? ¿Dónde estaban? A ver, ¿dónde estaban los 12 apóstoles que Jesús le lavó los pies? Porque siempre se habla de Judas. ¿Dónde estaban los 12 apóstoles que Jesús le lavó los pies? ¿Dónde estaban? Ahí está el cuerpo de Cristo. ¿Quién se va a ocupar del cuerpo de Cristo? Porque esto nadie lo sabía. Eso es la providencia divina, que proveyó recursos para que el cuerpo de Cristo no fuese profanado y fuese enterrado. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguimos, ¿no? Después que Jesús le lavó los pies a los discípulos, en Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. A lo mejor con mucho esfuerzo eras capaz de lavar los pies a Jesús, pero Jesús no te manda a lavarle los pies a él. Te manda a lavar los pies a tus hermanos. Que es humillarte, claro, que no es literal. Es humillarte. Claro, cualquiera ante Dios nos ponemos de rodillas, nos habrán, Señor, tú eres grande, yo soy pequeño. Eso lo dices ante Dios, pero ante un hermano igual lo dices. Jesús manda lavar los pies a los discípulos, a sus hermanos. Pero hay una cosa importante. Jesús primero, Chencho hizo y después habló. Y yo veo una mala costumbre, que algunos hablan de lo que van a hacer. Y a veces cuando llega el momento les falta calidad o fe o talla y no lo hacen. Y quedas mal. ¿Quién te manda a hablar lo que vas a hacer? Hazlo. Y cuando lo hagas nos enteramos. A veces quedamos presos en nuestros dichos. Jesús se calló o habló algo. Empezó a lavar los pies y cuando terminó, Rafa, cuando terminó de lavar los pies dijo: vosotros me llamáis Señor y lo soy. Me llamáis Maestro y lo soy. Pues mira lo que os he hecho. Primero lo hizo y luego habló. ¿Sí o no, Abraham? ¿Y por qué yo hablo y luego hago? Lo bíblico es que no lo digas, que lo hagas. Y cuando lo hace, lo veremos. Y al verlo no hará falta que lo hables. Eso es importante. Vamos a leer Mateo 11, 28. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuidado con la humildad fingida. Y cuidado con la humildad obligada. A veces las circunstancias me obligan a humillarme. Te discutes con una persona, vienen los 7 primos ante ti a llamarte la atención y en ese momento, ¿qué vas a hacer? Te tienes que callar y humillarte. Las circunstancias te han humillado. Tú no te has humillado. Pero es que Cristo nadie le quitó la vida, sino que Él la dio. A Cristo nadie le humilló, sino que Él se humilló. Vamos a hablar un poco de la humildad de Cristo y la nuestra. Dios, siendo grande, se hizo pequeño, ¿sí o no? Pero yo no me tengo que hacer pequeño, es que soy pequeño. Mi humildad es reconocer que soy pequeño, nada más. Eso no es humildad. La humildad es que siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló. Eso es humildad, Abraham. Pero que yo me reconozca que soy pequeño es que soy grande. Que me reconozca que soy pecador es que no soy pecador. Ay, Dios. La humildad tuya y mía es reconocer lo que eres, que no eres nada tú ni yo, pero es que Él era todo. La humildad auténtica es la de Él, ¿no? Es que yo soy humilde, no soy nada. No es que te haces ser humilde, es que dices lo que eres, que no eres nada. Es que yo soy un pecador. Dices la verdad. Es que yo soy muy malo y muy pecador. Dices la verdad, machaco, que eres muy malo y que eres muy pecador. Y por eso creo yo, Abraham, que me he humillado. ¿Cuánto me he humillado, Abraham? ¿Te has dado cuenta, hermano? He dicho que soy... ¿Pero qué has dicho? ¡Has dicho lo que eres! ¡Has dicho lo que eres! Que eres un pecador miserable y que si eres salvo es por la gracia de Dios, nada más. Pero es que Dios no era pecador, ¿sí o no? Era santo y grande. Y el grande se hizo pequeño. Tú solamente tienes que confesar que eres pequeño, porque es que lo eres. Que eres pobre, es que lo eres. Y es que lo soy. ¿Quién es el que se humilla? Dios. A nuestra humildad simplemente es reconocer lo que somos. Esta es la humildad nuestra, reconocer lo que somos. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque ni eso reconocemos. Bien, coge Salmos. Hay una palabra que quiero que ahora que escuchéis con mucha atención. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo puedo encontrar descanso llevando el yugo? Si el yugo es para trabajar. Eso me lo pregunté yo antes de ayer. Y luego se lo pregunté a Dios, claro. ¿Cómo es eso? Si el yugo es una cosa que de trabajo y llevando el yugo haya descanso. Pues la Biblia se interpreta sola. Salmos 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. No os preocupéis que no leo todo el capítulo, ¿eh? Salmo 110. Versículo 16 empezamos. Me regocijaré en tus estatus. No me olvidaré de tus palabras. ¿Me regocijaré en qué? En tus estatus. En tus estatutos. Eso. Me regocijaré en tus estatutos, en tu ley, en tus mandamientos. El salmista no dice que obedece como tú, no, que se regocija. Que lo que trae regocijo a él son sus estatutos. A ti te trae regocijo el estatuto que Dios te dice, humíllate y pierde de tu derecho. ¿Te trae gozo eso a ti? Verso 24.
Pues tus testimonios son mis delicias, Madre mía. y mis consejeros, Tus testimonios, tu palabra son mi delicia. Mi delicia es tus estatutos, tu palabra, tus mandamientos. Eso es. ¿Qué dices? Sí, mi delicia es tus mandamientos. O sea que si te pegan en la mejilla, que le vuelvan la otra, sí, eso es mi delicia. ¿Es tu delicia eso? Bueno. ¿Qué versículo has leído? 24. El 35, a ver. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad está en tus mandamientos. Madre mía. O sea, no es que hago tu voluntad, no. No hago tu voluntad. Mi voluntad está en tus mandamientos. Eso es tan profundo que no entro ahí. No entro ahí. Mi voluntad está en tus mandamientos. No es que hago tus mandamientos como los haces tú. No. Es que mi voluntad está en tus mandamientos. Es mi placer, es mi delicia hacer lo que tú me dices. Bueno, vamos a ver. 47, ¿no? Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Los cuales he amado. ¿Qué amas? Yo amo a Dios. No digo. Ama los mandamientos de Dios. Dios te prohíbe pecar. En que no peques. Pero amas esas prohibiciones que Dios te dice. Y ya el último versículo, hay muchos, pero ya es que termino. 174. Oh Dios. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Mi delicia, mi regocijo, mi alegría, mi gozo es tu ley. Eso es lo tuyo. Ahora entendéis, llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso, pero yo no hallo descanso porque los mandamientos no los tengo como el salmista, por eso no hallo descanso. Tengo que hacer esto, hombre, es mi deber. Dios me lo manda, de buena gana le pegaba esto un reempujón, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Podríamos hablar. Y ahora en Gálatas, yo cito, no leo. 5:23 habla de un fruto del Espíritu, o del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Y buscando yo en Gálatas, intento buscar el término humildad. Y me lleva una sorpresa, no está. Porque la humildad es interna. Es un concepto que reconozco la grandeza de Dios y la bajeza mía. Interna. Y la mansedumbre es la expresión de la humildad. Nadie puede ser manso si no es humilde. ¿Entendido? La humildad es el reconocimiento que yo reconozco. ¿Dónde lo pone el Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No dice eso el Mateo? El que reconoce su miseria, su pobreza. Yo merezco, Señor, estar condenado. Soy un miserable, soy un pecador. Merezco el infierno, pero vengo a ti arrepentido. Reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios. Reconozco tu grandeza y actúo en consecuencia. Porque el conocimiento o la ciencia que no produce conciencia no sirve para nada. Entonces la humildad, cogéis un diccionario bíblico o no bíblico, y dice, humildad es el que reconoce sus limitaciones, es interno. Y la mansedumbre es algo maravilloso. La mansedumbre es la expresión. Y a veces nosotros buscamos la mansedumbre
sin tener humildad. En Romanos cito yo, aquí está escrito, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya voy terminando. Yo te mando vencer, Campe, con el bien el mal. Muy mal dicho por mi parte. Primero, no seas vencido por el mal. Porque si eres vencido por el mal, ¿cómo vas a vencer con el bien el mal? A ver. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero ¿cuándo venzo con el bien el mal? ¿Cuándo no he sido vencido por el mal? ¿Sí o no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ya termino con esta palabra. No se puede hacer males para que surjan bienes. Sencilla, ¿verdad? Eso está en Romanos 3:8. No se puede hacer males para que surjan bienes. No se puede hacer males para que surjan bienes. Y a veces permitimos el mal para que surja el bien. No puede ser eso. Y repito, no se puede hacer males para que surja el bien. Entonces vamos a concretar y a terminar, hermanos. Hablamos del amor. Hablamos que el amor, la manifestación del amor, se manifiesta la humildad, que la humildad es el fruto del amor, ¿sí o no? Y hablamos que la humildad es interna. Por eso Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. De corazón. Que Dios nos ayude. Y a veces por no ceder, ahí no podíamos hablar aplicaciones, madre mía, no hay aplicaciones de dos familias que se han descasado el niño con la niña, independientemente de quien tenga la culpa. Pues con el niño que vaya 15 días con la madre, pues no, 15 días con el padre, pues yo no acepto, pues tú aceptas, y ahora los dos, dime, que los dos a lo mejor llevan en el culto 30 años, y por no ceder los dos, que no digo quien lleve razón, por no querer ceder ninguno de los dos, buscan una separación, una división, y casi buscan una quimera. Porque ninguno de los dos ha querido humillarse y lavar los pies. Que es, pierde de tu derecho y no seas vencido del mal y vence con el bien el mal. Y no se puede hacer males para que surjan bienes. Que Dios os bendiga. Amén.